Estás escuchando Educación Actual, un podcast donde exploramos los cambios y desafíos de la transformación educativa. Hola, hola, mi nombre es Livia Caballero y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast favorito, un podcast que aborda temas de actualidad sobre educación, pedagogía, docencia y cualquier tema que sea de importancia en el contexto educativo del siglo XXI. Te invito a que nos sigas escuchando porque traemos un episodio que promete ser de mucha inspiración para ti, el cual se titula Docentes 2.0, adaptarse o desaparecer. Vivimos en una era de cambios donde la necesidad de transformación es inminente, y esto aplica también para la educación, misma que ya no debería limitarse a una aula de clases. Los avances tecnológicos, la digitalización, las inteligencias artificiales y la globalización del conocimiento en general nos han dejado entrever que hay un mundo de posibilidades, pero también de retos y desafíos que afrontar para garantizar que las nuevas tecnologías ayuden a mejorar la calidad educativa en esta era. El día de hoy decidimos hacer un análisis de estas y muchas otras temáticas conversando con Jesús Vargas, ganador del premio Global Teacher Prize 2016 por su innovador enfoque en la incorporación de las TIC en su aula de clases, quien nos ayudará a despejar muchas dudas respecto al gran interrogante que tenemos muchos y muchas docentes. ¿Cómo puede evolucionar el rol del maestro para adaptarse a esta educación moderna y no desaparecer en el intento? Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Jesús Vargas, docente de lenguaje en la escuela IER La Trinidad. Hola Livia Caballero, muchas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí acompañándote y espero compartir de la mejor forma mis conocimientos y experiencias. Muchas gracias a usted, profe, por aceptar nuestra invitación. Profe, desde tu experiencia, ¿qué prácticas pedagógicas consideras que están obsoletas en la educación actual? El estudiante ya no puede ser pasivo y solo figurar como receptor de la información. Textos sin apoyos visuales, preguntas de conocimiento específicos, ejercicios mecánicos, diríamos que están obsoletos en la práctica pedagógica. Profe Jesús, sabemos que la educación ha estado en constante evolución, pero ¿cuáles considera que son los desafíos que enfrenta la educación de hoy en día? Existen varios desafíos en lo que tiene que ver con educación en la actualidad. Podríamos decir que el bajo rendimiento de los estudiantes en áreas básicas, la falta de adaptación a la era digital. Se necesita una educación más flexible e innovadora, capaz de integrar las TIC en el proceso educativo. Asimismo, es vital una mayor preparación del cuerpo docente para que puedan identificar en los estudiantes su ritmo, estilo e inteligencia, garantizando una educación que sea equitativa e inclusiva. Profe, en esa propuesta de integrar las TIC en el aula, ¿nos podrías definir brevemente qué es la cultura digital y qué importancia tiene en el proceso de aprendizaje? Está bien, la cultura digital hace referencia al aprovechamiento de esas herramientas que te vengo mencionando, esas herramientas digitales, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Tiene mucha porque estamos preparando estudiantes para que se enfrenten a una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, por lo que debemos hacer que el estudiante genere competencias para él poderse desenvolver en estas dos esferas. ¿De qué manera el docente incentiva al estudiante a sumergirse a la sociedad de la información y el conocimiento? Elaborando estrategias que le ayuden a aprender a aprender. De esta forma, el estudiante se vuelve activo en su aprendizaje y recurre a distintas fuentes de información. El uso de las TIC se convierte en el medio para lograr este cometido. Muy acertadas tus apreciaciones, profe. Además, profe, ¿cómo podríamos guiar a nuestros estudiantes para que sean consumidores responsables en lo que se refiere al contenido digital? En la red hay una cantidad de información falsa y que tampoco es útil para un estudiante. Por eso debemos hablar de alfabetización digital, que no es más que el desarrollo de habilidades para que el estudiante pueda consumir contenido de manera responsable. Es indispensable desarrollar el pensamiento crítico en ellos, que sean capaces de discernir qué información es verdadera y cuál no. Para ello, nosotros podemos decirle que deben comparar
fuentes de información, deben acceder o recurrir a autores confiables y entrar en sitios que sean respaldados por alguna academia o alguna institución. Además, hay que concientizarlos de ser respetuosos con los derechos de autor y la privacidad de los demás. Y por último, también recordarles que no deben abusar del uso de las pantallas. Es importante que ellos también dediquen tiempo a actividades que necesitan para su desarrollo integral. Ok, profe, hablamos de estudiantado, pero ¿cómo se puede concienciar al profesorado de la necesidad de actualizar sus prácticas pedagógicas para responder a las exigencias de un mundo digital? Es fundamental sensibilizarlos sobre el mundo de hoy. Este está constituido por una cultura digital que les ofrece a los estudiantes el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, las cuales se pueden aprovechar solo si se adquieren competencias digitales. Completamente de acuerdo con sus apreciaciones, profe Jesús. Querida audiencia, me gustaría que reflexionáramos sobre este interrogante. ¿Cómo podríamos esperar resultados diferentes de nuestros estudiantes si les seguimos enseñando lo mismo? Bueno, profe, siguiendo con nuestra conversación, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo has integrado la tecnología en el desarrollo de tus clases? Bueno, uno de los proyectos que más nos han dado resultados en este proceso con mis estudiantes y con los que ellos más han sentido motivados han sido el intercambio cultural digital con estudiantes de otros países. Profe, ¿y cómo surge esta idea de esos intercambios? Esta idea surgió cuando era un estudiante. A mi escuela llegaron unos caciques que nos hablaron de la visión que tenían del amor, de la familia, de la naturaleza. Para mí fue muy significativo porque amplió mi entendimiento sobre el mundo. Quise replicar esto con mis estudiantes. Así que creé un espacio digital donde se diera un intercambio cultural. Invité profesores de otras regiones del país y también profesores de otros países que me ayudaran a construir todo este escenario virtual, donde los protagonistas iban a ser los estudiantes, porque ellos mismos iban a coger los aspectos más relevantes de su cultura e iban a colgarlos a esa plataforma y exponerlos ellos mismos. También se creaban unos encuentros sincrónicos donde hacíamos esa exposición y había un intercambio de preguntas y respuestas, lo que enriquecía el conocimiento y la transmisión de culturas. Bueno, profe, después de esta experiencia tan significativa, y ya para ir cerrando, ¿qué otras estrategias podría recomendarles a esos profes que están en el proceso de innovar en sus clases, pero todavía no saben cómo hacerlo? Ok, Livia, se puede comenzar haciendo uso de herramientas audiovisuales como los videos. Hay un amplio contenido en este sentido que nos permitirá escoger cuál es el más pertinente en el contexto educativo donde me encuentro. Lo segundo podría ser aplicaciones interactivas, buscando que el estudiante esté más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y si pensamos en un nivel más complejo, sería el uso de plataformas más completas en las cuales nosotros los docentes podemos generar secuencias didácticas que incorporen las dos metodologías o las dos herramientas que mencioné anteriormente. Vamos a decir unos ejemplos: Classroom, Khan Academy, Moodle, entre otras que existen, porque son muchísimas. Tener en cuenta, muy importante, que la práctica pedagógica virtual no solo se limita a esto que he dicho. Con la experiencia y la búsqueda de nuevas estrategias de esta índole, encontraremos las TIC que más se ajusten a nuestro objetivo. Muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación para compartir sus conocimientos. De verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Esperamos tenerlo de vuelta nuevamente. Muchas gracias a ti por la invitación y aprovecho para decirle a mis colegas que se atrevan a experimentar con sus estudiantes, que sean capaces de desaprender para volver a aprender. La formación debe ser continua porque el mundo está en constante cambio y el aprendizaje nunca va a terminar. Siempre. Excelente mensaje, profe, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Durante este episodio pudimos reflexionar sobre los retos y oportunidades que tiene la educación en el siglo XXI.
Hemos intentado darle respuesta al gran interrogante, ¿cómo no desaparecer como docentes en la era digital? Y bueno, la respuesta radica en fluir con los cambios e irse adaptando a ellos, no en resistirse. Para no desaparecer como docentes debemos estar dispuestos a reinventarnos. Es un compromiso el aprender y desaprender cada día. Además, debemos desarrollar competencias digitales que nos permitan estar conectados con las nuevas generaciones. La labor del docente debe ir más allá de ser un simple transmisor de conocimiento. Debemos ser guías, orientadores, formadores de ciudadanos del mundo, con un pensamiento crítico y capaces de ser responsables de escoger con criterio el material que van a consumir. Querida audiencia, hasta aquí llegamos con este episodio de Educación Actual, tu podcast favorito. Si ya estás suscrito, te damos gracias por tu fidelidad. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas para suscribirte? No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @Educación Actual el podcast para que no se pierdan nada de esta maravillosa información que aquí compartimos. Hasta pronto y que tengan un fantástico día. Chao, chao.